Una de las posibilidades de usar la API de asistentes es poder hacer análisis de datos. ¿Y qué tal si tenemos a nuestra disposición un analista de datos que trabaje usando un data warehouse y que podamos pedirle cosas por WhatsApp a través de Make? Hola a todos, lo que vamos a hacer en este video es explicar cómo lograr que un asistente se convierta en un analista de datos y que podamos interactuar en tiempo real usando WhatsApp. También podríamos hacer que el analista sea totalmente autónomo y nos envíe informes periódicos, por ejemplo por mail. Pero me pareció interesante que pueda responder en cualquier momento y no solo nos responda con texto, sino también con imágenes. Ya trabajamos con asistentes en Make y quiero aclarar primero qué cosas se pueden hacer y qué no, por lo menos al día de hoy. Prácticamente puedo hacer todo lo que ofrece OpenAI, salvo una única cosa que espero que la agreguen pronto, que es la de Function Calls, o mejor dicho, resolver el estado Required Action. De hecho, aquí les muestro un diagrama donde solamente voy a invocar a uno de mis asistentes que en base a esta pregunta sé que debería pedir que resuelva la función llamada getGeoCode. Y si lo ejecuto nos muestra el error que les mencioné. No es capaz de resolver el estado de acciones requeridas. Quitando eso, podemos tener un asistente que trabaje con el intérprete de código y que use la función de retrieval. Y por supuesto, para cualquiera de estos vamos a tener que subir archivos nuevos o tener archivos ya cargados. En el caso de los analistas de datos, vamos a marcar la opción de intérprete de código. ¿Qué significa esto? Que cada tarea que le pedimos al asistente y que él mismo determine que se puede resolver creando código de programación y ejecutándolo, entonces lo va a hacer pero en lenguaje Python. A veces ese pequeño código, dependiente del caso, va a tomar datos de los archivos que le pasemos o que ya tenga almacenados. En el siguiente listado muestra todos los archivos que podríamos cargar en el asistente para que él mismo los analice. Si queremos tener un analista de datos, la mejor forma de pasar los registros sería, por ejemplo, un archivo CSV o también podría ser un Excel. En nuestro caso, lo vamos a hacer empleando un CSV. El caso de uso que voy a mostrar, como quiero un analista de datos en tiempo real, voy a querer tener los archivos previamente cargados en el asistente y no subirlos en el momento, porque si no el tiempo de respuesta sería muy largo. Pero les explico que no es necesario que el intérprete de código tenga los archivos fijos. Nosotros en cada hilo podríamos pasarle archivos nuevos y esos archivos quedarían asociados solo a ese hilo. Por el contrario, si cargamos archivos en el asistente, los mismos van a estar en todos los hilos futuros hasta que los eliminemos. Es importante saber que cada vez que se ejecute el intérprete de código de OpenAI, nos cobra por cada hora que se activa sin importar las sesiones que tengamos de forma simultánea en más de un thread. Por lo menos al día de hoy es así. La construcción de este caso de uso tendrá varias partes. La primera, como siempre, es definir correctamente el comportamiento del asistente. En este caso voy a tener una empresa de seguros que vende 3 tipos de pólizas: vida, auto y casa. Nuestro data warehouse estará armado con un modelo estrella que, para simplificar, solo va a tener 3 tablas, una para los hechos y 2 para las dimensiones. La tabla de hechos va a tener los datos agrupados por región, provincia, año y mes. A su vez, las medidas que tendremos serán cantidad de pólizas, altas, bajas, la prima total de esa cantidad de pólizas, el monto total asegurado, la cantidad de siniestros y el monto total de siniestros. Como armar este tipo de modelos es algo que excede el alcance del video, si no quieren complicarse mucho pueden armar un único archivo con todos los datos y listo. En este caso voy a tener 3, el archivo que ya mencioné, y otros 2 con el nombre de las regiones y las provincias. En la descripción del asistente le voy a decir que existen esos archivos y también la relación entre ellos. Dependiendo del modelo, a veces es necesario recalcar ciertas cosas. Con GPT-4 tal vez no sea necesario tanta explicación, ya que mucho de esto lo termina deduciendo él mismo. En mi caso voy a usar GPT-3.5, la versión publicada el 25 de enero. No voy a marcar funciones, ya que no corresponde y porque mencioné antes que Make todavía no las puede aprovechar. Activamos el intérprete de código y subimos los 3 archivos CSV. Antes de ir a Make o la herramienta que conecten con el asistente, siempre hagan todos los ajustes necesarios en el Playground. Asegúrense que el mismo responde de las formas que ustedes necesitan.
Por ejemplo, si le pregunto cualquier cosa, que responda lo siguiente. Algo que siempre deben hacer es habilitar el log, que no solo les va a servir para mostrar qué invocaciones se hicieron a la API, sino también los tokens que se consumieron en el thread, y eso les sirve para calcular luego el costo del asistente. Bueno, ahora voy a pedirle algo para que haga un análisis con el intérprete de código y nos otorgue el resultado. ¿Cómo saber qué hizo el intérprete de código? Cada uno de estos mensajes, si presionan aquí, les aparece el código Python creado para resolver eso. Todos estos mensajes que aparecen, no se preocupen que solo se muestran en el playground. Cuando luego lo invoquen desde make, se verá solo la respuesta final. En este caso, por ejemplo, lo primero que hace es levantar la información de los 3 archivos. Luego, si vamos al siguiente pedazo de código, vemos que empieza a analizar lo que específicamente le pedimos. Voy a validar los datos yendo a la planilla y mediante la siguiente tabla dinámica puedo ver que la región centro, que es la número 1, los valores que me devuelve son los correctos. Lo mismo con las otras 2 regiones. El asistente no solo fue capaz de sumar correctamente, sino también relacionó para obtener las descripciones de cada uno de estos archivos. Ahora vamos a pedirle algo más interesante, un gráfico. En el prompt le voy a aclarar qué tipo de gráfico quiero y aparte algunos datos como la leyenda que deberían aparecer. Perfecto, si voy a ver el código, ahora trabajo con una librería de Python llamada Matplotlib. Aparentemente nuestro analista está respondiendo de la manera adecuada. Ahora vamos a ir a Make a ver cómo incorporamos todo esto. Con un asistente de este tipo tenemos que resolver un tema no menor, que es que cada tanto hay que actualizar los datos. ¿Y cómo hacemos eso? Dependiendo de dónde tienen ustedes los datos, pueden hacer distintas cosas. Una es un proceso que realice la extracción de los mismos, genere los CSV y los envíe al asistente empleando la API de OpenAI. Por ejemplo, pueden usar la herramienta CURL. Para subir los archivos, la sentencia es la siguiente y eso lo ven en la documentación. Aquí les vuelvo a comentar algo que mencioné antes. Los archivos los pueden subir al asistente o no. Por ejemplo, si los quieren subir por fuera del asistente para que luego estén disponibles para más de un asistente, entonces deberían invocar a esta API y colocar que el propósito es Assistance. Luego en el asistente, cuando lo invocan, pueden decirle que use ciertos archivos indicando el File ID. Esto es útil si van a compartir archivos entre varios asistentes. En nuestro caso, los archivos los voy a subir empleando Make, suponiendo que un proceso previo los dejó en una carpeta del Drive. ¿Cómo es este circuito? Está pensado que en una determinada fecha, por ejemplo el 1 de mes, se setea la variable con el ID del asistente y va a hacer 2 cosas. La primera es esta rama de arriba que realizará una llamada a la API de OpenAI. No hay una operación directa de Make para obtener los archivos, pero sí podemos hacer este tipo de llamadas. En este caso, ustedes deben ir a la documentación y ver cómo se obtienen los archivos de un asistente y colocar la URL en este campo del módulo. Otra cosa que hay que hacer es al header agregarle el campo con estos valores y eso está también aquí en la documentación. Ese componente va a devolver los 3 archivos. Vamos a ejecutar un iterador y luego volvemos a invocar a la API con esta otra URL y el File ID que vamos a eliminar. En esta parte deberán colocar que el método que hay que hacer es un delete. Vamos a inhabilitar la rama inferior y ejecutar el flujo para que vean que efectivamente funciona. Bárbaro. Ahora vamos al asistente. Si hacemos un refresh, vemos que desaparecieron los archivos. Volvamos a Make. La rama inferior lo que va a realizar es recorrer todos los archivos publicados en el Drive y agregarlos. El router no era necesario, podríamos haber armado un circuito completamente lineal, pero me gustó así porque se puede ver completo sin hacer un zoom de lejos. Y como no hay ninguna condición en cada ruta, se van a ejecutar ambas, en el orden que siempre hace Make, primero la de arriba y después la de abajo. Para subir al archivo no hace falta invocar al API call, lo que vamos a hacer es subirlo y luego asignarlo al asistente. Ejecutamos el circuito y si volvemos al playground y refrescamos, ahí aparecieron los 3 archivos nuevamente. Como dije antes, puede haber múltiples formas de subir los archivos. Por ejemplo, en este otro diagrama, en vez de tomarlo del Drive, lo haríamos en un FTP. Eso vean ustedes lo que más les convenga hacer.
Ahora vamos a ir al diagrama más importante, el que va a permitir invocar al asistente desde WhatsApp. Antes de seguir, si quieren saber cómo configurar a WhatsApp, les dejo el link del video que explica esa parte. Lo único que voy a recordar de ese video es que por lo menos en Argentina y en una aplicación de WhatsApp en modo prueba deben quitar el dígito 9 del número de teléfono que nos llega. Para eso uso una expresión regular que reemplaza el 549, 54 por Argentina, por solo 54. El siguiente módulo sirve para obtener el hilo. ¿Y para qué necesitamos eso? Supongamos que la persona que usa el WhatsApp le pregunta algo al asistente y con la respuesta quiere profundizar sobre eso. Si no le indicamos el hilo, en el segundo mensaje no va a saber de qué estamos hablando, ya que el hilo permite mantener esa especie de memoria. Voy a aprovechar una funcionalidad que tiene Make, que son los data store. En mi caso, creé uno que solo contiene 3 datos: el número de teléfono, el hilo y la fecha. La fecha la podría usar, por ejemplo, para que un hilo no funcione eternamente. Luego unas horas lo podría invalidar, así el asistente no tiene tanta memoria sobre todo lo que se habló a través de un determinado número de teléfono. Por ejemplo, podría agregar un módulo intermedio que se fije que si pasó cierto tiempo el hilo se considere nulo. Bueno, continuando, el siguiente módulo, que es de tipo mensaje, a un asistente le agrega el hilo obtenido en el módulo anterior. O si no lo encontró, será un valor nulo para que el asistente genere un nuevo hilo. Y aquí irá el mensaje que llegó por WhatsApp. Podríamos agregar al circuito que si nos llega un audio lo transcriba primero. Eso ya lo vimos en el video anterior y se podría agregar sin problemas. Luego se debe actualizar el hilo. Aunque ya existiera uno y lo seguimos usando, debemos colocar la fecha de última modificación de último mensaje por si queremos controlar el tiempo sin uso del mismo, como mencioné antes. Recuerden que el hilo se ubica usando el número de teléfono que nos llega de WhatsApp. Luego viene un iterador. ¿Y por qué esto? Es que el asistente nos puede contestar con múltiples mensajes. Uno sería el texto y el resto la o las imágenes. En el iterador se captura el array con el contenido de la respuesta. Si vamos a la API podemos ver de qué se trata la sección llamada Content. Vamos a tener un campo Type que nos dice si es un texto o una imagen. Luego, si se trata de una imagen, existe un File ID que nos va a permitir, mediante otra invocación, descargarla. Esto se hará con otra llamada al API Call, como vimos en el diagrama anterior. En esta parte de la URL van a colocar el File ID que quieren obtener. Perfecto, volvamos al diagrama. Una vez que descargamos el archivo hay que enviarlo a WhatsApp. Para eso hay que hacer dos cosas. La primera es crear el archivo, eso nos devolverá un Media ID y luego, empleando ese ID, debemos enviarlo al número de teléfono que invoca el diagrama. Le voy a colocar un nombre arbitrario y sé que el tipo que arma el intérprete es JPG. Y luego coloco aquí el componente de binario que está en el body. Lo que nos resta hacer es también enviar el texto que nos diga el asistente, porque por lo menos de la forma que seteamos al mismo, en el caso de un gráfico también se acompaña una explicación. Bien, vamos a hacer una prueba de WhatsApp con el siguiente mensaje. Perfecto. Si fuéramos a la planilla, veríamos que solo tenemos esas 3 provincias asociadas. Como no le pedí gráficos, se ejecutó la rama de tipo texto. Eso lo vemos aquí en el contenido de la respuesta del asistente. El tipo fue texto y en este otro campo se encuentra el valor del mismo. Ahora pidamos algo que nos devuelva un gráfico, el mismo que probamos antes en el Playground. Perfecto, como ven se ejecutan ambas ramas y llegaron 2 mensajes, una imagen y un texto. Ahora en el asistente, en el contenido, puedo ver que llegó tanto la imagen con el File ID como las conclusiones en este otro ítem. Ahora aprovechemos el uso de los hilos. Voy a pedirle lo mismo, pero para el tipo de seguro casa. Como estoy en el mismo hilo, sabe a qué me refiero y con un prompt mucho más pequeño ya lo obtengo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Interactuamos con un asistente sin tener que usar otra herramienta además de Make. Aprendimos qué es el intérprete de código y cómo aprovecharlo para el análisis de datos, entre otras cosas. Nos vemos en el siguiente video. Chao.